Adiós, suerte. Adiós. 19 horas 22 minutos y vamos a seguir con más información porque ya está conectada nuestra próxima entrevistada o invitada también y la vamos a saludar a la doctora Alejandra García Vargas, quien es secretaria de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que nos va a contar acerca de la especialización y maestría en estudios de géneros y políticas públicas. Pero antes de conversar acerca de esta especialización y maestría, le voy a preguntar a Alejandra cómo ha sido trabajar en esta área de posgrado en la pandemia. Hola, Chechu, te saludo, Hola, te Ale. felicito por este nuevo programa y felicito a la Secretaría de Extensión porque me parece muy atinado y muy pertinente y me parece un gran logro. Además lo he venido escuchando desde que comenzó y me ha parecido también muy interesante todas las intervenciones. Yo agradezco que me entrevistes hoy porque hoy es un día en el que me siento especialmente orgullosa de ser docente y en este caso también miembro del equipo de gestión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo creo que hoy nuestra facultad estuvo donde había que estar y Seguro. estuvo entregando esa distinción a Evo Morales Ayman en un momento que es un momento nodal para América Latina, ¿no? Y de mucha alegría. Así que gracias por esta conversación de hoy. Y ahora sí te cuento que bueno, claro, que hemos venido trabajando desde la Secretaría de Posgrado durante la época de pandemia, bueno, apoyándonos también primero en un equipo técnico que es maravilloso, ¿sí? Que son Natalia Aramayo, Raquel Sibila, Sí. Orellana y Franco Rocha, que tienen un compromiso enorme, ¿no? Y que es el personal técnico que nos viene apoyando, pero por supuesto también apoyados por los compañeros y las compañeras de la gestión y sobre todo también por el Consejo Asesor de Posgrado, que está constituido por representantes de todas las carreras de posgrado de la facultad y también de las carreras también de grado y los institutos, de manera que ahí hemos tenido muchísimo apoyo para ir trabajando durante estos meses con distintas estrategias. O sea, se han rediseñado cursos de los previstos para el ciclo 2020 y en otros casos Sí. se han reprogramado, pero además se han dictado talleres de tesis, o sea, el ciclo Cuarentesis y Memoria, lo que buscó fue un poco apoyar la organización del tiempo de trabajo durante la pandemia para los estudiantes. Yo te cuento que en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, según nuestro relevamiento de 2019, hay 673 estudiantes de posgrado, solo en las carreras de posgrado. Además están los estudiantes que toman cursos, ¿no? Entonces el ciclo de Cuarentesis y Memoria es lo que un poco acompañó a la realización de tesis durante ese momento. Después hemos venido trabajando junto con nuestras 7 carreras de posgrado aprobadas, que son también una oferta heterogénea, diversa y muy interesante. Hemos trabajado con los docentes de las carreras de posgrado a través del ciclo Lecturas de Posgrado, donde han intervenido docentes de estas 7 carreras, compartiendo un poco las bibliotecas que se discuten en cada uno de esos programas, lo que ha sido muy interesante. Todas estas lecturas, que son 17, están disponibles en el canal web de la facultad y un poco también van invitando a la gente a explorar esas bibliotecas y a empezar a estudiar o a hacer su ciclo de posgrado, ¿no? Bueno, también hemos hecho cuestiones básicas como acompañar el pasaje a CIU con acompañamiento del área de CIU y presentar 5 carreras en lo que va del año. Bueno, claro. Con el... Sí. Bueno, y claro, vos sabés que te iba a decir, Ale, que siempre uno busca la información y es cierto y es verdad que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales siempre está en constante movimiento, digamos, se sabía que más allá de la pandemia no iba a frenar. Y yo te iba a preguntar si en realidad tenía que ver por una cuestión quizás de ustedes, del equipo de trabajo de ustedes, o porque la demanda es intensa. Y cuando me acabas de decir que tienen a más de 600 personas, digo, claro, ¿cómo van a frenar? Y no se puede porque a una demanda tan grande se tienen que seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de un número de gente muy grande. O sea, también hay cuerpos docentes también, además de súper interesantes y especializados. Está la tendencia en los últimos años a que los cuerpos docentes de las carreras de posgrado se armen en parejas pedagógicas o en equipos pedagógicos
con un docente a cargo y algún integrante más, que puede ser un doctor o una doctora quizás de una trayectoria más reciente, pero que se va formando para la docencia de posgrado, ¿sí? O en el caso de parejas pedagógicas, por ejemplo, entre un docente que está radicado en otra universidad y un de la propia universidad, o dos docentes de la misma casa, y todo eso le da un movimiento muy grande y, como vos decís, una cantidad de personas. Entonces, hay una demanda, pero también hay una predisposición a conversar. Y bueno, Claro. ha sido un momento de crisis, pero bueno, como te decía, con todo ese apoyo, con todas esas articulaciones, con las secretarías, pero también el área de acreditación, el área de informática, ¿no? AGAUTIC, que ha sido fundamental en el desarrollo de las clases, en el rediseño, digamos, en la materialización de ese contacto, ¿no? Mediado por tecnologías con estudiantes. Bueno, con todo ese apoyo en esa articulación es mucho más llevadero, ¿no? Yo no sé cómo será en otras instituciones, a mí por suerte me toca en humanidades, y así con todo ese articulado salió, bueno, hemos podido trabajar intensamente. Y además de todo, ¿no? Lo que has hecho desde la Secretaría de Posgrado, cuando uno piensa y dice, bueno, en noviembre estamos cerrando el año, que puede surgir, y no, bueno, surge, ¿no? Que se presenta a la CONEAU esta propuesta, ¿no? De carreras de posgrado, por un lado, la maestría en estudios de género y políticas públicas, ¿no? Que además es muy importante porque lo piensan desde la relevancia de un contexto actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las políticas públicas? Y ni qué decirte, bueno, Ale, en género, ¿no? Que sos un especialista también. Sí, Chechu, o sea, y bueno, y acá la alegría por los logros se empaña, porque en los últimos meses lo que hemos sufrido en Jujuy son casos extremos de violencia. Hemos tenido un mes con 5 femicidios, ¿sí? Por supuesto que estas carreras se estaban pensando desde antes, o sea, se han ido elaborando a lo largo del tiempo. Es una carrera, son 2 carreras, son una especialización y una maestría en estudios de género y políticas públicas, pero justamente, o sea, logramos este primer paso enorme, que es la solicitud de acreditación ante CONEAU, en un momento que muestra en qué medida era importante pensar en esta oferta de posgrado, ¿no? En qué medida estamos leyendo una situación contextual que nos interpela fuertemente, ¿no? O sea, no hay mayor justificación que ver lo que ha acontecido en los últimos meses en el caso de Jujuy, ¿no? Ale, por eso esa presentación, bueno, se realiza ahora, y también se ha presentado una maestría en educación inclusiva que sigue, ¿sí? Y profundiza la formación de la especialización en educación inclusiva que ya existía. Pero volviendo al tema de la especialización y la maestría en políticas públicas y estudios de género, como te decía, bueno, también va aunando una larga historia, ¿sí? Nosotros tenemos una de las áreas interdisciplinarias de estudio de la mujer y de género más antiguas del país, o sea, desde los años 90, entonces ahí hay una, digamos, una formación y también unas propuestas, unas lecturas de contexto, un vínculo con el contexto, que son muy importantes, y bueno, y que son un poco los que, digamos, el área de género es quien viene a trabajar con esa propuesta, igual que el área académica, ¿no? De género y de derechos humanos. Y de pagos. Entonces, son movimientos que ya existen en la facultad, son áreas que van consolidando su trabajo a lo largo de los años y que ahora concretan su propuesta formativa de posgrado. Aparte, Ale, bueno, capaz te suene una pregunta media obvia, pero yo la voy a hacer. ¿Por qué es importante estudiar el género? Es muy importante realizar estudios de género para poder visibilizar en qué medida una percepción jerarquizada, ¿sí?, de la diferencia sexogenérica se transforma en desigualdad. Y en esa desigualdad, o sea, ejerce, entre otras cosas, distintos tipos de violencia, ¿no? En esa jerarquización y en una visión androcéntrica, ¿sí? Una de las consecuencias es el ejercicio de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Nosotros además somos feministas en el área de género, ¿no? Pero bueno, los feminismos también lo que vienen a hacer es a denunciar esas asimetrías de poder. Totalmente. Entonces es muy importante. Pero ahí está. Sí, si lo pensamos en términos de las políticas públicas, digamos que es la articulación que nosotros encontramos, es porque vemos que además
cada vez resulta más necesario por el contexto demanda esa intervención en género, y además en las instituciones resulta especialmente relevante, pero además tenemos todo un complejo normativo que estas leyes que un poco son punto de partida, porque cuesta tanto lograrlas que a veces parecen punto de llegada, pero en realidad son un punto de partida para una transformación en las instituciones y en los ámbitos públicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley Micaela, que es un enorme logro, pero ahora la ley Micaela se tiene que materializar en todas las áreas del Estado. La educación sexual integral, que también es un enorme logro, digamos, pero que se tiene que materializar. Entonces nosotros pensamos especialmente en la conversación con las instituciones públicas que necesitan, digamos, una formación en todos los niveles. Eso. O sea que van a trabajar también, digamos, entonces, porque todas estas ideas y estos proyectos que están no se pueden materializar, digamos, ¿no? Porque no solamente que no se materializan, Ale, sino que hay veces que no se pueden ni hablar, ¿no? Pasa mucho con la ESI, con la educación sexual integral, es un tema ahí clave, ¿no? Y transformador encima, porque la educación sexual integral va a ser clave para que justamente dejen de haber femicidios, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es que la educación, mira, hace un tiempo desde el área de género participamos en la legislatura justamente de una capacitación en el marco de la ley Micaela, ¿no? Entonces nosotros un poco ahí estructuramos la presentación hablando de unas genealogías de los feminismos, nos basamos en nuestra historia, después presentamos los datos de violencia y los datos de ejercicio también de violencia simbólica, que un poco actúa como una precondición tóxica de las otras violencias, que va habilitando, ¿no?, el avance de la violencia que culmina en el femicidio. Y después, como salida, o sea, terminamos esa capacitación hablando de ESI, porque nosotros tenemos una enorme expectativa en la ESI como una medida de salida, ¿no? Como un lugar de salida de articulación y el momento violento que habitamos, ¿no? Y la ESI un poco lo que permite es eso. Y bueno, también en relación con estas carreras te podría contar que las dos, la especialización y la maestría, tienen un ciclo formativo, un ciclo personalizado, donde hay una amplia oferta. El ciclo formativo es obligatorio, tanto para la especialización y para la maestría, y allí se ven temas básicos vinculados a la formación en estudios de género, pero también a la estatalidad y a las políticas públicas. Después hay un ciclo personalizado que tiene un gran abanico de cursos para elegir, donde hay escuchaba a Paola, hay por ejemplo un curso sobre infancias y tecnologías y género, que es súper interesante, ¿no? Pensando también en esto, en la importancia de las infancias y de las políticas destinadas a la infancia, pero también hay cursos sobre economía feminista, cursos sobre vinculaciones, por ejemplo, con la educación sexual integral. O sea, hay una oferta de cursos bastante amplia que un poco vaya pudiendo acompañar los trayectos de quienes eligen la especialización o la maestría hacia cuestiones más específicas de las temáticas que abarcan. Y después, bueno, hay un ciclo metodológico que también es obligatorio en ambos casos y que dan un amplio panorama de las metodologías, y un seminario en el caso de la maestría o un taller en el caso de la especialización para acompañar los trabajos finales y la graduación. En el caso también de la especialización hay horas específicas de formación práctica que también están organizadas dentro del plan de estudio. Así que bueno, esas son como algunas de las características. Hola Ale, ¿cómo estás? Te saludo, aprovecho para saludarte. Y gracias. Gracias a vos por estar, por acompañarnos en esta primera emisión del programa. Bueno, se ve que se le cortó a Ceci internet, suele pasar en estos tiempos, así que bueno, me hago cargo del cierre momentáneamente hasta que esperemos su vuelta. Te agradecemos toda la información. Desde ya vamos a estar llamándote para mayores detalles sobre las distintas carreras, pero bueno, te felicito por cómo afrontó el área posgrado la pandemia, la cantidad de actividades realizadas, cómo se pudo reorganizar y también pensar en esto, en responder lo que venimos trabajando casi transversalmente a todo el programa, responder a las demandas sociales, es decir, una facultad realmente abierta a escuchar, a integrar y además a
tejer lazos, porque hay otra carrera que no mencionaste, que es la de economía social, o la orientada también a economía social, que son siempre en vinculación con las organizaciones sociales, siempre en vinculación, es decir, desde el área de género también están en permanente vinculación con las organizaciones feministas, y creo que eso es lo importante de remarcar, por lo menos como cierre para el día de hoy. Sí, muchas gracias, bueno, nos estaremos viendo, ¿no? Pronto. Escuchando. Bueno, muchas gracias, y sí, la maestría y especialización en economía popular y procesos comunitarios, que no tuve tiempo de mencionar. No, también se inscribe en ese camino. Y del mismo modo el ciclo de postdoctorado, que ha sido el primero de la región y que se llama Pensar la pandemia para comprender la sociedad, también ha sido una respuesta coyuntural, pero que aborda al mismo tiempo los aspectos estructurales que han quedado en evidencia por la pandemia. Muchas gracias, Lucas. Felicitaciones por este programa y espero que siga saliendo todo muy bien. Dejo mi cariño también a Chechu y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos entonces, Abraham, con Alejandra. Saludos para Patricia, saludos para Chechu, que quedó momentáneamente fuera del aire. Gracias, Abraham, por toda la operación. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo lunes a las 18:30 con más Comunidad FIC para saber qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo darnos a conocer muchas de las actividades que tenemos desde las secretarías de extensión, posgrado, desde el decanato y desde todas y cada una de los docentes de la facultad y sus proyectos de investigación y de extensión y docencia, por supuesto. Muchas gracias.